Bien, ahí sí. Ya. Estamos entonces en la clase número 8 ya, ¿cierto? De este ciclo del Evangelio de Juan. Ya, y hoy día, ¿cierto? Nos toca ver la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? El pasaje central, ¿cierto? El texto bíblico central está en Juan 20:21, que dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío, ¿ya? Que Dios nos ayude en esta comisión también, ¿cierto? Que el Señor nos ha dejado a todos los que estamos, ¿cierto? En esta tierra, que es ir y predicar mi evangelio, ¿cierto? A toda criatura. Dios nos vaya ayudando para que podamos realizar este trabajo, ya el único trabajo que nos dejó el Señor de predicar su palabra, ¿ya? Dios nos ayude. Bueno, así llegamos, ¿cierto?, a la última etapa de la vida y este ministerio terrenal que Jesús tuvo, ¿cierto?, acá en esta tierra, en aquellos tiempos. Y Jesús, ¿cierto?, habiendo revelado su glorificación interna en la intercesión, ¿cierto?, como pudimos ver del capítulo 3 al 17, ahora presenta su glorificación externa, ya en su pasión y muerte, ¿cierto?, en los capítulos 18 y 19, ¿ya? En un sentido real, ¿cierto? El nacimiento, la niñez, el ministerio terrenal, el llamamiento y el discipulado, ¿cierto? De los 12 por Jesús, todo se dirigía y apuntaba a este momento, ¿ya? Entonces, la profecía, y llamará su nombre Jesús, ¿cierto? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿cierto? Como podemos ver en Mateo 1:21, estaba por cumplirse, ¿ya? El Cristo eterno vino al mundo para morir, ¿cierto? Por todos los pecadores, y faltaban pocas horas ya para que esto pudiera realizarse, ya este evento redentor. Entonces, la hora en que había de ser glorificado, ¿cierto? Al fin llegaba. Bueno, aquí vemos, ¿cierto? Una etapa, ¿cierto? Donde se presenta Jesús, ya delante del sumo sacerdote. Entonces, aquí el sumo sacerdote sin pecado, ¿cierto? Que es Jesús, ante un pecaminoso sumo sacerdote, ¿ya? Jesús, ¿cierto? Fue arrestado y llevado ante Anás, ¿ya? Suegro del sumo sacerdote Caifás, ¿ya? Evidentemente, Anás le interrogó, ¿cierto? Si ustedes pueden leer el capítulo 18, ¿cierto? Del versículo 13, ¿cierto? Y después el 19, 23, del 19 al 23, perdón. Antes de ser llevado a Caifás, ¿cierto? Los evangelios sinópticos no registran el interrogatorio con Anás, ¿ya? Pero sí que registran un juicio ante todo el Sanedrín, ya lo que Juan omite, ya por ejemplo en Lucas 22 y 23. Entonces, ninguno de los evangelios da mucho detalle acerca del juicio ante Caifás, ¿ya? Los juicios de Cristo, tanto el religioso, ¿cierto?, como el civil, ya fueron todos ellos clandestinos, sin debido proceso, ¿ya? Y conllevaron una violación del espíritu de la ley, tanto judía como romana, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver a Anás, ¿cierto? El primer juicio al cual, ¿cierto?, sometieron a Jesús fue ante Anás, ¿cierto? Y el que antes había sido un sumo sacerdote, y todavía él, Anás, ¿cierto?, ejercía una gran influencia en la nación judía, ¿ya? Recordemos que los sumos sacerdotes, ¿cierto?, del Antiguo Testamento eran nombrados de por vida, ¿ya? Pero bajo, ¿cierto?, después el dominio romano, ya eran puestos y depuestos, ¿cierto?, o sacados según el antojo, ¿cierto?, del jerarca romano. Y podemos ver que Josefo, por ejemplo, nos informa que Anás fue designado por el prefecto romano Cireno, ya en el año 6, ya después de Cristo, y depuesto, perdón, o sacado, ¿cierto?, por Valerio Grato, ¿ya? Entonces, el predecesor de Pilato, ¿cierto?, en el año 15,
Luego consiguió el puesto, ¿ya?, para su hijo Eleazar, ya en el año 16. Luego para su yerno, ¿cierto?, José Caifás, ¿cierto?, del 17 al 36 más o menos, después de Cristo. Y después, ¿cierto?, para 4 hijos más, ¿ya? Entonces, el último llamado, ¿cierto?, también, Anás, que fue alrededor del 62 después de Cristo, ¿ya?, el cual mandó a matar, ¿cierto?, también a Jacobo, ¿ya? Ese es un dato extra. Obsérvese que tanto Anás como Caifás, ¿ya?, son designados como sumo sacerdote, ¿ya? Aunque los sumos sacerdotes, vuelvo a repetir, ¿cierto?, mantenían generalmente su posición de por vida. Y Roma, ¿cierto?, se había interferido con esta tradición. Entonces, Anás, el anterior sumo sacerdote, seguía teniendo poder, ¿cierto?, aunque sin el reconocimiento de Roma, ¿ya?, como lo podemos ver ahí en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿ya? Luego continuamos, ¿cierto?, del versículo 15 al 18, ¿ya?, donde, ¿cierto?, se reconforta primero ante el fuego y luego niega a su Salvador. ¿Quién será este? Este conocido. Mientras Jesús, ¿cierto?, estaba siendo sometido a interrogatorio por los sumos sacerdotes, ¿ya?, Pedro, ¿cierto?, negó su asociación con él, ¿ya? Podemos ver, ¿cierto?, que del versículo 15 dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro, ¿cierto?, estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy, ya ese Pedro. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, dice, y se calentaban, y adivinen quién estaba ahí también con ellos. Estaba Pedro en pie calentándose, ¿ya? Entonces, dice que más adelante, mientras se calentaba, ¿cierto?, Pedro ante el fuego, el ataque de Pedro contra el siervo del sumo sacerdote se volvió contra él cuando uno de los parientes de su siervo del sumo sacerdote lo reconoció, ¿ya? Entonces, de nuevo Pedro negó conocer a Cristo y justo entonces cantó el gallo, ¿ya? El gallo Sinus. Un dato extra, ¿cierto? No es el gallo el ave, no, no es ese, ya es el gallo sinus, ¿cierto? Que es como, para que entiendan, una trompeta, ¿cierto? Una especie de, de trompeta que ellos hacían tocar, ¿cierto? Cada ciertas horas, entonces ellos anunciaban que, ¿cierto?, era un cambio de guardia, ¿ya? Así que no era el típico gallo porque lo consideraban, ¿cierto? Lo consideran, no sé si todavía, un animal inmundo porque ustedes, no sé, los que son de campo, los que han estado en el campo, las gallinas, los gallos comen de todo lo que pillen botado. Entonces lo consideraban, ¿cierto?, un animal inmundo. Bien, no sé si me salté una, parece, o no, no. Bueno, no está claro si Juan, que al parecer, ¿cierto?, estaba con Pedro, ya fue también acusado de ser seguidor de Jesús, no lo especifica la palabra. Pero la muchacha portera, ¿cierto?, conocía a Juan y dejó entrar a Pedro con él. En todo caso, ¿cierto?, la lealtad de Juan al Señor se hacía patente, ¿cierto?, con su presencia también junto a la cruz, ¿ya? Luego continuamos, ¿cierto?, del versículo 18 al 38, donde vemos que hay un rey judío y un gobernador romano. Entonces, los dirigentes judíos ya llevaron a Jesús ante Pilato y lo acusaron de ser un criminal. Ya sin mucho deseo, Pilato, ¿cierto?, comenzó a interrogarlo ahí. Y como respuesta a la pregunta directa, ¿cierto?, de Pilato, que le pregunta, ¿cierto?, en el versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Ya?
Jesús se identificó como rey de los judíos, ¿ya? Jesús dijo que su reino, ¿cierto?, no era de este mundo, en el versículo 36, ¿ya? Entonces dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, ¿ya? Entonces, eh, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, de modo que Pilato, ¿cierto?, no debió haberse sentido amenazado, ¿cierto?, por él mismo. Cuando Jesús, ¿cierto?, afirmó representar la verdad, ¿ya? Pilato se preguntó en voz alta, ¿qué es la verdad? ¿Ya? Entonces, la pregunta quedó sin respuesta, ¿cierto?, al irse Pilato, aunque Jesús ya había dado respuesta a la misma, ya en el versículo 37. Entonces, el rechazo de la posibilidad, ¿cierto?, de la verdad absoluta, significa el rechazo de Jesús, ¿cierto?, que afirmó ser la encarnación misma de la verdad, ¿ya? Versículo 39 y 40. Maten al Mesías, suelten al homicida, ¿cierto? Eso es lo que en breves palabras decían aquel pueblo. Entonces, después que Pilato envió a Jesús, ¿cierto?, a Herodes, y que Herodes, ¿cierto?, lo enviara de vuelta a Pilato, ¿ya? Según una costumbre, ¿cierto?, de la Pascua, Pilato se ofreció a liberar a un preso judío, ¿ya? Y la multitud escogió a Barrabás, que era un bandido y homicida, ¿cierto?, en lugar de Jesús. Entonces pasamos al capítulo 19, del 1 al 3 dice, escarnecido por los militares, ¿ya? Los soldados romanos se burlaron de Cristo poniéndole una corona de espinas y un manto de púrpura, y aclamando burlonamente, salve rey de los judíos, ¿ya? Mientras lo golpeaban. Todo esto fue después de una flagelación formal que consistía en azotar con una correa de cuero con trozos pequeños de piedra, vidrio y metal, ya para producir, ¿cierto?, más sufrimiento. Luego vemos, ¿cierto?, la muerte, bueno, versículo 4 al 7, muerte al falso Hijo de Dios. Pilato, ¿cierto?, presentó a Jesús a la multitud, vestido del burlón atuendo regio, pero lo declaró inocente. Entonces los principales sacerdotes, ¿cierto?, respondieron con gritos de que fuera crucificado, ¿ya? Usando su preocupación por la ley como excusa, ¿ya?, para el asesinato de Cristo. Podemos ver, ¿cierto?, del 8 al 11, los últimos esfuerzos que hubieron para liberarlo, ¿ya? Tras haber sido advertido por su esposa de que había algo especial en Jesús, ¿cierto?, de la esposa de Pilato, y tras haber oído, ¿cierto?, ahora su afirmación de deidad, Pilato, ¿cierto?, como que entró a dudar ahí, tuvo miedo, y dijo a Jesús que quería liberarlo, ¿ya? Y cuando Jesús rehusó responder a las preguntas de Pilato, el gobernador le recordó que tenía autoridad para hacerlo ejecutar. Pero Jesús respondió que toda autoridad está bajo el control de Dios. Y añadió que los dirigentes judíos, ¿cierto?, más que Pilato, eran culpables de su inminente muerte. Entonces Jesús le dice, mira, más que culpable son los judíos más que tú, le dijo, ¿ya? Porque los judíos obviamente lo habían entregado a muerte. Luego del versículo 12 al 16, no tenemos más rey que César, ¿ya? Mire lo que pasa aquí. Pilato intentó de nuevo liberar a Jesús, pero, ¿cierto?, los dirigentes judíos tuvieron éxito en enfrentar la lealtad, ¿cierto?, a Jesús contra la lealtad a César, ¿ya? Incluso pretendiendo ser súbditos leales de César, ¿ya? Entonces, por fin, eh, Pilato cedió y ellos llevaron a Jesús para que fuese crucificado. Entonces, esto era una ironía, ¿cierto?, de los judíos, ¿ya? Que por razones tanto culturales como religiosas, ya ellos rehusaban tercamente adorar al César, pero ahora, ¿cierto?, lo llamaban su rey. Entonces, en presencia de su propio y verdadero rey.
Entonces, la condena de facto de Jesús por parte de Pilato, ¿cierto? Fue sencillamente una violación más de la ley romana, ¿ya? Por cuanto, ¿cierto? Él lo había declarado inocente. 17 y 18. El Salvador en la cruz. Jesús fue llevado al lugar de ejecución y crucificado, ¿cierto? Como un criminal común. Luego, continuamos 19 al 22, ¿cierto? Y colocan este título sobre la cruz. Ya Pilato, ¿cierto? Puso un título sobre la cruz por encima de Jesús, declarando que era el rey de los judíos. Aunque había visto la necesidad política, ¿cierto?, de condenar a Jesús, con este título Pilato se burlaba, obviamente, de los dirigentes judíos, ¿ya? Que comprensiblemente se sintieron contrariados por él mismo, ¿ya? Mientras los miles que estaban en Jerusalén para la Pascua, ¿cierto?, pudieron leer la verdad acerca de Jesús, tanto si lo comprendían como si no, ¿ya? Al leer este título, ¿cierto?, este letrero. Los soldados al pie de la cruz. Como solía suceder, ¿cierto?, en el caso de las ejecuciones, los soldados se repartieron entre ellos los vestidos de Cristo, ¿ya? Su ropa exterior no podía ser dividida, por lo que echaron suertes para ver de quién sería, ¿cierto? Cumpliéndose así el Salmo 22, 18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Ya? Salmos 22, 18. Y también estaban estas mujeres cerca de la cruz, ¿cierto? 3 mujeres, todas ellas llamadas María. Estaban cerca de la cruz cuando Jesús fue crucificado, ¿cierto? Su madre, la hermana de la madre, también llamada María, y María Magdalena, ¿ya? Su preocupación desde la cruz, el versículo 26 y 27. También cerca de la cruz estaba el apóstol Juan, ¿ya? ¿Cierto? Y Jesús dijo a Juan que cuidase de su madre y le dijo a su madre que considerase a Juan como hijo suyo, ¿ya? Entonces, esto más que nada, ¿cierto? También vemos la preocupación de Jesús en la cruz, eh, tanto porque en la ley también decía, ¿cierto? Que si una mujer estaba sin marido, el hijo mayor, ¿cierto? Era el que debía de cuidar de su madre, ya era el que tenía que sostener a su madre en todo ámbito, ¿ya? Entonces vemos aquí, hasta en esto, se preocupa Jesús en la cruz, ¿cierto? Estando a punto de morir en su agonía, se preocupa de su mamá, ¿cierto? De su madre, y le pide a Juan, ¿cierto? Que cuide a María, ¿ya? A su madre. Entonces, podemos ver cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo, ¿cierto?, la recibió en su casa, porque era la responsabilidad, ¿cierto?, del hijo mayor cuidar de su madre, ¿ya? Recordemos que José no aparece en escena, ¿cierto? No aparece en los capítulos. Eh, eh, Cuando Jesús ya está grande, ¿cierto? Probablemente José ya había muerto o estaba muy anciano, ¿cierto? No se sabe nada, pero lo que sí se sabe es de que Jesús siempre andaba con su madre en algunas ocasiones, ¿cierto? Y él siempre la cuidaba, ya como un buen hijo. 28 y 30 dice: consumado es. Al acercarse la muerte, ¿cierto? Le dieron a beber vinagre a Jesús, cumpliéndose la profecía del Salmo, ¿cierto? 69, 21. Al morir, exclamó: consumado es, ¿ya? Marcando con esto la consumación de su obra expiatoria por los pecados del mundo, ¿ya? En el original, ¿cierto? Las palabras significan: está hecho para siempre, ¿ya? En aquellos tiempos también, ¿cierto? Cuando se llegaba a un acuerdo o se llegaba a un trato también, ¿cierto? La gente decía: consumado es, ¿ya? O sea, está hecho. Este trato está hecho, ¿cierto? Esto está todo logrado, ¿ya? Entonces,
literalmente significa está hecho para siempre. Y Jesús, ¿cierto? En la cruz dijo eso, está hecho, está listo. Entonces, vemos después, ¿cierto? En los versículos 31 al 37, vemos un costado traspasado, ¿cierto? Pero no hay huesos rotos, ¿ya? Debido a que el siguiente día, ¿cierto? Era sábado, ¿ya? Los judíos querían quitar a Jesús y a los dos ladrones de la cruz antes de la puesta del sol, ¿ya? Generalmente, ¿cierto? Los soldados quebraban las piernas de los moribundos para acelerar el fin, ¿ya? Pero Jesús ya había muerto, ¿ya? De modo que en su caso esto no se llevó a cabo. Entonces un soldado romano, ¿cierto? Traspasó su costado y dice la palabra que salieron agua y sangre, ¿ya? Esto puede indicar literalmente, ¿cierto? Que el corazón de Jesús se quebrantó en la cruz, ¿ya? Y esto muestra de cierto, ¿cierto? Que había muerto. Tanto el traspasamiento del costado de Jesús como la decisión, ¿cierto?, de no quebrar sus huesos, cumplieron la profecía también del Salmo 34:20, que dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Ya? Gloria al Señor por eso. Entonces, vemos que toda la palabra se cumplió en Jesús y se sigue cumpliendo, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Versículo 38 al 42. Santos secretos y una misión, ¿cierto?, de misericordia. Nicodemo aquí podemos ver, ¿cierto? Y José de Arimatea, que ellos llevaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron para la sepultura, ¿cierto? Y lo pusieron en un sepulcro, ¿cierto?, cercano, ¿ya? Pero ocurre algo. Jesús, ¿cierto?, el exaltado Hijo de Dios, ¿ya? En el capítulo 20, la carrera, ¿cierto?, al sepulcro. El domingo por la mañana, María Magdalena fue al sepulcro y al ver que la piedra, ¿cierto?, había sido quitada, concluyeron, ¿cierto?, que alguien debía haber robado el cuerpo de Cristo, ¿ya? Se lo dijo a Pedro y a Juan y ellos fueron corriendo al sepulcro y vieron, ¿cierto?, que estaba vacía. Entonces, todo lo que vieron fue los lienzos de lino puestos allí como si hubieran habido un cuerpo dentro. La resurrección había tenido lugar sin que los lienzos funerarios hubieran sido siquiera desenrollados, ¿ya? Después de haber hecho este asombroso descubrimiento, ¿cierto? Eh, los discípulos volvieron a casa y no habiendo todavía relacionado lo visto, ¿cierto?, con ninguna profecía de la resurrección de Cristo. Y vemos que ella es la primera, ¿cierto?, del versículo 11 al 18. Al parecer, ¿cierto?, después que Pedro y Juan se fueron a casa, María Magdalena, ¿cierto?, se quedó llorando junto al sepulcro vacío y Jesús se apareció a ella, ¿ya? Haciendo de ella la primera persona en verle después de la resurrección, ¿ya? Pero ella no le reconoció, probablemente debido a su lloro, ¿cierto?, a lo tenue de la luz de la madrugada y al hecho, ¿cierto?, de que no esperaba verle. Sin embargo, cuando la llamó por su nombre, ¿cierto?, en el versículo 16, ella supo que era él, ¿ya? Entonces, luego Jesús le dijo que no se aferrase a él, ¿ya? En el griego, ¿cierto?, esto indica que se había abrazado fuertemente a sus pies, ¿ya? Entonces le dice, no se aferre a él, sino que fuera y dijese a sus discípulos, ¿cierto?, que había resucitado, ¿ya? Y esto fue lo que hizo inmediatamente ella, ¿ya? Entonces, la narración de Mateo parece indicar que Jesús se apareció primero a María Magdalena y a otra María a la vez, ¿ya? Pero Marcos indica que había una tercera mujer, ya Salomé, junto al sepulcro, ¿ya? Bueno, es evidente que cuando la otra María y Salomé, ¿cierto? Lo mismo que Pedro y Juan, se fueron del sepulcro, ¿ya? Y María Magdalena se quedó detrás el tiempo suficiente, ¿cierto?, para recibir el primer atisbo de Jesús. 19 al 23, ¿cierto? Les muestra sus manos y su costado. En lo que fue probablemente su quinta aparición, ¿ya?, después de la resurrección,
Jesús se apareció a los apóstoles en el aposento alto durante la tarde, ¿cierto?, de aquel domingo, ¿ya? Lo único el único, ¿cierto?, de los 11 que no estaba allí era Tomás, ¿ya? Jesús les mostró sus manos y su costado, ¿ya? Al parecer, con las marcas, ¿cierto?, obviamente de la crucifixión, y todavía eran evidentes, ya, para demostrar su identidad, ¿ya? Les dio instrucciones, ¿cierto?, de que salieran, así como el Padre le había enviado a él para predicar y ministrar, ¿ya? Les impartió también, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Si lo podemos ver aquí, ¿cierto?, en el capítulo 20, versículo 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, eh, podemos ver que les impartió entonces el Espíritu Santo en preparación para la plenitud, ¿cierto?, de la venida del Espíritu en Pentecostés, ¿ya? Versículo 24 al 29 dice, por eso lo llamamos el incrédulo Tomás. Cuando los 10 apóstoles que habían visto a Jesús, ya se lo dijeron después a Tomás, él rehusó creer hasta que pudiera ver a Jesús por sí mismo, ¿ya? Entonces, por la tarde del domingo siguiente, se apareció Jesús a todos los 11, incluyendo Tomás. Jesús pidió a Tomás que tocase las señales de los clavos en sus manos y la herida, ¿cierto?, de la lanza en su costado, ¿ya? Evidentemente, Dios había dejado esas señales en el cuerpo de resurrección de Jesús, como prueba, ¿cierto?, de su identidad. Entonces, Tomás respondió reconociendo a Jesús como Dios en la carne, ¿cierto? En el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. 30 y 31, el trasfondo y la base, ¿cierto?, del libro de Juan, ¿ya? Juan expone, ¿cierto?, su razón para escribir, ya registra las señales milagrosas que Jesús hizo para ayudar a sus lectores a creer que Jesús es el Mesías, ¿ya? Y con ello recibir la vida eterna por medio de él, ¿ya? Pero, ¿cierto?, observa que Jesús hizo además muchos otros milagros, ¿ya? Luego pasamos al capítulo 21, ¿cierto?, donde dice el primero de todos los desayunos de hombres de negocios cristianos. En un cómodo lugar, ¿cierto?, del mar de Galilea, Jesús hizo una especial aparición, ¿cierto?, después de su resurrección, y se les apareció a 7, ¿cierto?, de los 11 apóstoles. Entonces, después de haber vuelto a su anterior actividad pesquera, los apóstoles habían estado pescando toda la noche en vano, ¿ya? Al romper el alba, eh, vieron a Jesús en la playa, ¿ya? Pero no le reconocieron. Recuerden, ¿cierto?, que dice la palabra que Jesús les habló y les dijo que echaran la red, ¿cierto?, al otro lado, ¿ya? Cuando Jesús les dijo que echasen la red a la derecha de la barca, capturaron una gran cantidad de peces. Entonces Juan, ¿cierto?, espiritualmente perceptivo, reconoció que el extraño, ¿cierto?, era Jesús. Entonces el impetuoso Pedro, ¿cierto?, dice la palabra que se ciñó de sus ropas, ¿ya? Y Pedro se lanzó inmediatamente al agua para alcanzar la playa a nado y estar con el Señor Jesús, ¿ya? Eh, y Jesús luego, ¿cierto?, les preparó el desayuno y gozaron de la mutua compañía. Yo me imagino ese evento, como Pedro, ¿cierto?, tiene que haber llegado a la orilla a abrazar a Jesús después de haberlo negado, después, ¿cierto?, de haberlo negado 3 veces, y me imagino cómo Pedro se habrá aferrado, ¿cierto? Bueno, la escritura no lo describe, pero seguramente tiene que haber sido así, donde Pedro, ¿cierto?, tiene que haberle pedido perdón a Jesús, haber llorado ahí quizás, ¿cierto?, por haberlo negado. Bueno, después dice en el versículo 15 al 19, claro que te amo, ¿qué más puedo decir? Entonces Jesús, ¿cierto?, señaló a Pedro para una asignación especial, ¿cierto?, como dirigente, ¿ya?
vemos del versículo 15 al 17, ¿cierto? Al preguntar Pedro si le amaba, Jesús usó la palabra, ¿cierto? La palabra ágape, ¿ya? Que significa amor abnegado. Mientras que la respuesta de Pedro fue solo filio, ¿ya? O amor de amistad. Esto fue quizás por humildad de parte de Pedro, ¿cierto? Al recordar amargamente cómo había negado al Señor. Entonces, la tercera vez que Jesús preguntó a Pedro si le amaba, ya él también usó filio, ¿ya? Eh, Descendiendo en gracia, ¿cierto?, a la capacidad de Pedro de responder, ¿ya? Pero no cambió el peso de su comisión a Pedro. Entonces, eh, eh, de hecho, Jesús dijo a Pedro que maduraría hasta un amor abnegado, ¿ya? Y que un día, ¿cierto?, daría su vida por su Señor, ¿ya? Si podemos ver aquí el versículo 21 del 18, de cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, ¿ya? Entonces, luego, ¿cierto? Repitió el primero de los mandamientos que había dado a Pedro y le dice, sígueme, ¿cierto? Así, tal cual como lo había hecho, ¿cierto? Al principio cuando conoce a Pedro. Eh, Versículo 20 al 23. Pero, ¿qué hay con Juan? Le dice Pedro, ¿ya? Cuando Pedro oyó que sufriría cierto martirio, se preguntó naturalmente qué le sucedería a Juan, ¿ya? Por eso ahí, cierto, en el versículo 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena, ¿cierto? Se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Le dice, ¿ya? Le pregunta por Juan. Entonces, eh, Jesús le dijo que no le tocaba a él saberlo, ¿cierto? Tenía que preocuparse solo por la voluntad de Dios para su vida. Entonces Jesús insinuó que Juan no moriría como mártir, ¿ya? Lo que inició un rumor de que Juan nunca moriría, ¿ya? La tradición dice que Juan fue el último apóstol superviviente y que murió de viejo, ¿cierto? Entonces, podemos leer aquí, ¿cierto? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate, le dice, sígueme tú. Entonces, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Entonces, ellos creyeron que Jesús había dicho eso, ¿ya? Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, eh, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate, ¿ya? Entonces, vemos aquí después, ¿cierto? En el versículo 24, el 25, hay demasiado para poderlo llegar a contar jamás. Al cerrar, ¿cierto? Juan certificó, ¿cierto?, la veracidad de su narración. Podemos ver, ¿cierto?, es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, Juan certificó la veracidad, ¿cierto?, de su narración y comentó una vez más acerca de la imposibilidad, ¿cierto?, de registrar de manera adecuada todo lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal, ¿ya? Así que de esta forma, queridos hermanos, queridos pastores, llegamos al final, ¿cierto?, al fin de este estudio sobre el Evangelio de Juan o el Evangelio de vida, que también, ¿cierto?, se le llama así, ¿ya? En el cual hemos contemplado, ¿cierto?, en parte, por lo menos, ¿cierto?, la gloria, ¿cierto?, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿ya? Y esta gloria se ha visto obviamente en sus enseñanzas, ¿ya? Más todavía
en las señales que Cristo hizo, ¿cierto? Como pudimos escudriñar y estudiar en todo este tiempo, pero supremamente también en la cruz y en la resurrección, ¿ya? Entonces esta revelación de Dios en su Hijo no solo tiene el propósito, ¿cierto?, de despertar fe salvadora de los hombres, sino que también a continuación y sin ninguna interrupción, de comisionarlos, ¿cierto?, a ser testigos al mundo incrédulo, ¿ya? Ir por el mundo y predicar mi evangelio, ¿ya? Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Esta ha sido la clase, ya esperando, ¿cierto?, que hayamos podido aprender, ¿cierto?, un poquito más de la palabra de Dios, escudriñar esta escritura, ¿cierto?, porque sin lugar a dudas este Evangelio de Juan es muy fascinante, es muy hermoso, y es el Evangelio, ¿cierto?, de la vida, el Evangelio del amor, el Evangelio, ¿cierto?